Hola a todos, en este vídeo voy a presentar el tema sobre la eclesiología desde la Iglesia primitiva hasta el Vaticano I. Hablaré 4 puntos: la naturaleza de la Iglesia, características que definen a la Iglesia, carismas y ministerios, y la autoridad, enseñanza y la unidad. Primer punto: naturaleza de la Iglesia. El mandato de Cristo y su presencia dentro de la Iglesia nos indican que la naturaleza de la Iglesia es Cristo mismo. Jesucristo anticipó un tiempo de espera entre su muerte y la parucía. Las palabras «haz esto en memoria mía» nos indican que Cristo nunca nos ha abandonado. Y las palabras a Pedro «sobre esta roca edificaré mi iglesia» nos indican el mandato y la misión hacia el mundo. Esto nos invita hoy a la participación de la fe en Cristo dentro de la iglesia, proyectando en nuestras vidas sus acciones y su ejemplo, siendo aquellas piedras vivas que, movidos por el Espíritu Santo, actuamos de manera activa para la edificación del cuerpo de Cristo, haciendo presente el reino de Dios en este mundo. Por lo tanto, tenemos que ser una iglesia misionera, con una mirada y acciones que transmita la esperanza en estos momentos de desolación, que transmitan la acogida y la alegría, haciendo eficaz la presencia de Dios en nuestros corazones y en las vidas de cada uno. Características que definen a la iglesia: la didaché, referida a la enseñanza; la koinonía, referida a la unidad y la comunión; diaconía, referida al servicio, las palabras de Cristo: yo he venido a servir y no a ser servido; el querigma, referida al anuncio y la misión; la liturgia, referida a la oración y a la alabanza que nosotros debemos tributar como criaturas a Dios; y elementos fundamentales como el Espíritu Santo y los apóstoles a la luz de los carismas. Tenemos que encarnar estas características en la iglesia de hoy a través de la enseñanza, la comunión, el servicio, el anuncio, la misión y la oración. Todo esto movido por el Espíritu Santo, la fuerza rectora que actúa dentro de nosotros, y gracias a la fe compartida de los apóstoles que nos ha llegado a todos a través de su testimonio. Carismas y ministerios. Carismas. La Lumen Gentium numeral 12 nos dice: es dado por el Espíritu Santo, no por la Iglesia, no es condicionado por una comisión de la Iglesia. La comunidad de fieles o la jerarquía pueden discernir sobre la validez de estos carismas. El carisma es dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Ministerios, referida a la implantación de la Iglesia y el desarrollo de la comunidad cristiana. Son necesarios varios ministerios, por ejemplo, la función de los sacerdotes, de los diáconos y de los catequistas, y la acción católica. Es obligación de la Iglesia discernir los carismas que hacen daño a la unidad, pero al mismo tiempo la necesidad de estos carismas, la cual tiene como fin la unidad de la Iglesia. Son por lo tanto necesarios hoy por el hecho de tan extensiva desunión dentro de la Iglesia misma, que requiere el trabajo cooperativo de todos, surgiendo el deseo de ser sacerdotes, diáconos, catequistas y misioneros comprometidos con la Iglesia, generando la apertura a todos y dando paso a una eclesiología abierta al mundo. La autoridad, enseñanza y la unidad. Los apóstoles participan en la plena potestad, no solamente como miembros de la Iglesia, sino como apóstoles y líderes. Son enviados y realizan acciones de Cristo y no sus propias convicciones suyas. Además nos invita a la confianza en la autoridad y buscar juntos la unidad del cuerpo de Cristo. Además, cómo ha ido la iglesia creciendo, respondiendo a cada contexto de la iglesia. Esto es fundamental porque esto indica cómo la iglesia ha ido esquematizándose de una manera mejor ante el mundo para responder a las distintas situaciones que el mundo presenta. La colegialidad, aunque hay autoridad, pero hay que tener claro que Cristo es la plena autoridad. Hoy en día el Papa plantea una eclesiología de unidad. Dentro de la enseñanza de la Iglesia, cito a San Agustín, que es doctor de la Iglesia del Oeste. En su aporte para nuestra Iglesia de hoy es el origen de la Iglesia en la misma Trinidad, una Iglesia amplia de perfectos y pecadores, basada en el amor y la justicia, el rol del primado de Pedro, el cual busca la unidad en la diversidad. Y un punto final es la conciencia crítica que la Iglesia debe tener frente al Estado y el poder, denunciando toda injusticia que afectan especialmente a los más pobres y desprotegidos de nuestra sociedad.
Tenemos que ser la iglesia que denuncia y hace eco de las necesidades y el maltrato de los que no tienen voz. Por otro lado, los distintos acontecimientos que ha afectado la unidad de la iglesia. Es de citar al cisma de 1054 sobre la separación entre la iglesia del occidente con la del oriente y la reforma de Lutero en 1517, generando el rompimiento de la unidad dentro de la iglesia occidental. La pregunta para hoy es, ¿qué es lo que debemos aprender de esto? Podemos distinguir dos tipos de eclesiología, una eclesiología de poder y otra de diálogo. Hoy la iglesia debe tomar una postura de diálogo. Por lo tanto, la iglesia debe de aprender a dialogar, resaltando el ecumenismo que tanto insiste el Vaticano II, especialmente en el documento Unitatis Redintegratio. El ecumenismo pues no trata de condenar, sino de comprender. La unidad de la iglesia está en el común acuerdo de la búsqueda de la paz, la justicia, la lucha por el medio ambiente, etc. Y de trabajar juntos en lo que nos une como iglesia. Con esto incluimos otro elemento necesario hoy en día, que es la aceptación de la diversidad, poniendo de relieve una iglesia hacia los confines del mundo, unida al sentir del pueblo de Dios. Y finalmente, en cuanto al Vaticano I, especialmente el documento Pastor Eternus sobre la inefabilidad del Papa para generar la unidad, dos cosas fundamentales: cómo hablar, ex cátedra, y referida al contenido, solo en materia de fe y costumbres, la moral. Cuando habla ex cátedra, es una fe ya expresada por la Iglesia. Él solo reafirma algo que ya está aceptado por el mundo. Él tiene el deber de enseñar, y no solo porque no son inefables significa que el mundo no crea, sino que da paso a que el mundo pueda pensar. Por lo tanto, todo no es inefable. No necesita ser inefable para que tenga autoridad, sino que abre la puerta al diálogo y al debate del mundo de hoy. Este documento también es fundamental porque resalta mucho la separación de la Iglesia y Estado. Y como conclusión, en palabras del Papa Francisco, encontrarse no significa mimetizarse, ni pensar todos lo mismo. La cultura del encuentro es un llamado e invitación a atreverse a mantener vivo un sueño en común. Muchas gracias.